¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan David Loaiza. Esta exposición es sobre estática. Eh, entonces, en este caso nosotros somos el grupo 7 de tocar la exposición del ejercicio 3, en el cual podemos ver una viga que está empotrada. Vemos unas fuerzas que actúan sobre esta viga, por lo cual entonces tendremos el diagrama de cuerpo libre, que es lo primero que debemos de hacer para ver entonces las reacciones que hay sobre este elemento. En este caso, podríamos dar tres reacciones, las llamaremos AY, AX y momento, MA. En este caso, como vemos que todas las fuerzas están actuando de manera vertical, entonces podemos determinar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo tanto AX es igual a 0, por lo cual acá no tenemos entonces reacción. Tendríamos entonces la reacción en Y reacción a momento. Procederemos entonces a resolver entonces la parte del ejercicio. Entonces, por lo cual el ejercicio nos pide que hallemos para las cargas dadas cuáles son las reacciones en el apoyo del elemento. Como ya les expliqué, entonces cuál es la razón por la cual X es igual a 0. Todas las fuerzas están actuando de manera vertical. Entonces vamos a pasar a desglosar este elemento en figuras geométricas para que sea más fácil resolver. Bueno, entonces necesitamos determinar cuáles son todas estas fuerzas que están distribuidas en unos elementos geométricos, ¿verdad? Entonces por eso vamos a dividir esto en figuras geométricas. Por ejemplo, acá podemos ver, si separamos las figuras, podemos ver que estas cargas están distribuidas en un triángulo y estas cargas están distribuidas en un rectángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo y tenemos un rectángulo del cual conocemos sus medidas. Para conocer la distribución de estas cargas que están en todos estos elementos, pues es básicamente que el área de este elemento, todas las fuerzas que están distribuidas en este elemento son el área de este elemento. Ya procederemos entonces a explicar cómo se hace este proceso. Vamos entonces a separar las figuras. Tenemos entonces la figura, vamos a llamar a esta la figura 1 y vamos a llamar a esta la figura 2. Aquí entonces el triángulo va a ser mi figura 1 y el rectángulo va a ser la figura 2, ¿verdad? Tenemos las dimensiones conocidas, sabemos que hasta el punto de los 6 metros, ¿vale? Rectángulo, por lo tanto, esto tiene una base de 6 metros y el rectángulo pues es todo el tamaño de la viga, son 6 más 4 son 10 de base, 10 metros de base de nuestro rectángulo. Tenemos también el ejercicio nos expresa que tiene unas fuerzas que actúan sobre él, en las cuales en estos elementos de acá son de 2 kN, por lo tanto acá tenemos esas reacciones acá de 2 kN. Y en el caso del triángulo, pues podemos ver que se pierde una pequeña área que le pertenece al rectángulo. Por lo tanto, como en el caso del rectángulo, estas fuerzas son de 6 kN, le restamos los 2 del rectángulo. Entonces, en este caso, estas fuerzas distribuidas de acá son de 6 kN. 6 kN. Entonces, para nuestro paso 1, lo que debemos hacer es hallar la resultante, esa resultante del triángulo, y hallar esa resultante del rectángulo, ¿verdad? Estas resultantes. Como ya les he mencionado, entonces son todas las cargas distribuidas en este elemento y lo vamos a hallar por el área.
Entonces vamos a llamar al área del triángulo área 1 y al área del rectángulo área 2, ¿verdad? Como ya les mencioné, pues todas estas cargas en sí se hallan es con el área. En sí el área vendría siendo como una fuerza, son esas fuerzas distribuidas dentro de esa figura geométrica. Entonces, por ejemplo, para hallar el área del rectángulo sabemos que es base por altura dividido entre 2. Y para el área del rectángulo sabemos que es base por altura. Por lo cual tenemos que la base es de 6 metros, ¿verdad? Por la altura, que en este caso, como ya lo expliqué, es de 4 kilonewtons. En el proceso anterior les expliqué, son 6 kilonewtons completo, pero se pierde un área de estos dos, entonces son 4 kilonewtons. Entonces, por 6 kilonewtons por metro dividido entre 2. Metros con metros, me va. Esto me da entonces un resultado de 6 por 4, 24, dividido entre 2, me da 12 kilonewtons. Ahora entonces vamos con el área del rectángulo. Sabemos que nuestra base es de 10 metros, ¿verdad? Son 10 metros por esas cargas que están distribuidas ahí, son de 2 kilonewtons por metro, ¿cierto? Entonces por 2 kilonewtons por metro, de nuevo, newton por newton se me va, por lo tanto esto es igual a 20 kilonewtons. Tenemos entonces en total, en las dos figuras, sumando esto, me da que en total todas estas cargas, en todo lo que hay en las dos áreas, son 32 kilonewtons. Eso es lo que en total está distribuido en todas estas cargas puntuales. Ahí, en todo esto, en todo esto. Puntuales no, cancelo, puntual. Entonces tenemos que son 32 kilonewtons en total de todas esas fuerzas que están actuando sobre estas áreas específicas, sobre este elemento, sobre esta viga. Tenemos entonces que AY es igual a 32 kilonewton. Ahora pues bien, sabemos que el paso 1 era hallar las resultantes. Acá las tenemos. Ahora el paso 2 es hallar la ubicación de estas resultantes, ¿verdad? Ubicación de las resultantes. Para eso necesitamos saber cuál es el centroide de estas figuras. Por tabla yo ya sé que el centroide de un triángulo rectángulo está siempre a b tercios del ángulo recto. Y acá está a b tercios, b es pues la base, y de un rectángulo está justo en la mitad, o sea, en b medios. Por lo tanto, sabemos que la ubicación de esta resultante de A1 está a b tercios, nuestra base es de 6 metros, 6 entre 3 es 2, sabemos que está entonces a 2 metros, por lo cual la ubicación de la resultante de esta estaría por acá, por esta parte, a 2 metros de la base, y la resultante del área de este rectángulo está a b medios, la base es de 10, 10 dividido entre 2 es igual a 5 metros. Por lo tanto, estaría la resultante ubicada más o menos por acá esta distancia. Desde la base entonces, de donde está empotrada la viga hasta la resultante 2, entonces son 5 metros. Correcto. Vamos formando el parámetro. Para que no quede tan saturado de figuras acá. Entonces tenemos la resultante del área 1
está ubicada a 2 metros de la base y la resultante del área 2 está ubicada a 5 metros. Tenemos entonces ya acá las ubicaciones de esas resultantes. Tenemos entonces ya lo que es el paso 1, el paso 2. Vamos a pasar entonces al paso 3. Voy a borrar para que nos quede espacio para seguir resolviendo. Entonces, para el paso 3, vamos a hallar lo que son las reacciones, ¿verdad? Como ya les mencioné al principio, pues la reacción en X es igual a 0. Por lo tanto, ya no la tenemos en cuenta. Tendremos en cuenta entonces esta reacción a Y. Entonces, tenemos que las sumatorias de fuerzas en Y son igual a 0. ¿A quienes tenemos entonces reaccionando? Y, en este caso, AY va hacia arriba, por lo que va a ser positivo. Y vamos a ver qué reacciones tengo yo negativas, que son esta y esta. Entonces son menos 12 kilonewtons menos 20 kilonewtons. Esto igual a 0, ¿verdad? Esto quiere decir que AY menos, esto es 20, menos 32 kilonewton igual a 0. Pasamos entonces a sumar con lo que tenemos que AY es igual a 32 kilonewtons. Ya entonces tenemos la primera reacción, en la cual es AY 32 kilonewtons. Ahora pasemos entonces para el paso 4, en el cual vamos a hallar este momento. Bueno, entonces ahora vamos para el paso 4. Para el paso 4, en el cual vamos a hallar reacciones de momento en A, en esta base A, ¿cierto? Entonces tenemos que la sumatoria de momentos en A es igual a 0, ¿verdad? Para que esté en equilibrio. Entonces, tenemos que está girando en contra de las manecillas del reloj MA, por lo cual esto es positivo. Si girara a favor de las manecillas del reloj, sería negativo. Por lo tanto, entonces tenemos que MA es positivo, momento es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces tenemos, esta ya es una, ya como tal, es un momento, entonces no lo tenemos. Para estas cargas puntuales, volverlas momento, entonces necesitamos hacer esto. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hacerla en esta primera carga puntual, que es de 12 kilonewtons, y su distancia. Entonces, fuerza por distancia. Sabemos que son 12 kilonewtons por la distancia, que son 2 metros, ¿cierto? Entonces, miremos cómo es la reacción de momento. Si yo aplico una fuerza hasta aquí, esto va a girar, la base va a girar a favor de las manecillas del reloj. Igualmente con esta segunda carga puntual, también está girando a favor, por lo cual son negativas como les estaba explicando acá. Por lo tanto, esto negativo menos la segunda fuerza, la fuerza 1 de 12 kilonewtons, y la fuerza 2 que son 20 kilonewtons, fuerza por distancia, y la distancia, como ya la habíamos hallado acá en el paso anterior, entonces son 5 metros, ¿verdad? 5 metros. Esto igual a 0. Este es el momento 1 y este es el momento 2. Listo. Entonces tenemos que MA menos
124 kilonewtons menos son 100 kilonewtons, esto igual a 0. Entonces me da que me da menos 124 kilonewtons igual a 0. Por lo tanto, llegamos a que el momento en A es igual a 124 kilonewtons. Entonces ya hasta aquí llegamos. Hallamos las reacciones, que es lo que nos pide el ejercicio 3, en la base de este elemento, en este caso esta viga que está empotrada. Entonces tenemos la reacción en Y y tenemos la reacción de momento en A. La reacción de momento, de la reacción en AX, pues al principio del video les expliqué por qué es 0, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos ya acá momento y 124 kilómetros. Y eso es todo, muchas gracias.